Ese realmente es el nombre de esa carta. Y ahí lo encontramos como carta del apóstol Pablo a los Efesios. Regálame la siguiente. Estamos en el capítulo 4. Hoy vamos a estudiar del capítulo 4, del 17 al 32. ¿Vale? Vamos a ver si alcanzamos todo ese texto. Realmente hemos estado corriendo un poquito, ¿no? Hemos estado estudiándolo así con un poquitico de velocidad. Y la intención pues sería que no fuese tan veloz. Pero después en la teología lo vamos a profundizar mucho más. Entonces, mis hermanos, hemos aprendido algo de la carta a los Efesios. Hace 8 días que aprendimos. La humildad, la mansedumbre, la paciencia y la moral. Entonces aprendimos que si nosotros somos cristianos verdaderos, tenemos que tener 4 virtudes básicas: humildad, mansedumbre, paciencia y amor ágape, el amor de Dios, no el amor erótico de que hay tan lindo mi esposo, era tan bonito, mensajito verde, sino que así dice Lucy, ¿no? Tan bonito que se ve mi esposo con mensajito verde. No, con el amor no erótico ni filial familiar, sino con el amor de Dios, que es un amor incondicional. Así me caiga mal mi marido, yo lo amo porque este es mi marido. No lo digo porque no. Hoy te tocó, por no venir. ¿Sí o no, Enrique? Está como... Entonces, mis hermanos, ahí está. Entonces, aprendimos 4 virtudes que debe tener todo cristiano. Si quieres, ya puedes ir al parque. Si quieres. Pero no. Tranquilo, no, déjalo ahí. Tranquilo, déjalo en el muñequito corriente. El anterior. Eso. Colócale el freeze y listo. Y vea ya con los chicos de la clase. Para perder hoy más. Es bastante interesante ya la lectura. Entremos en tema. Entonces, retomo. Alguien que se diga cristiano no es porque asista a una iglesia cristiana, evangélica, bautista o cualquier iglesia, hasta católica, porque los católicos también dicen que son cristianos porque profesan a Cristo, ¿cierto? Realmente un cristiano se puede denotar porque tiene obediencia a la palabra. Y las virtudes que vemos en el capítulo 4, la primera parte del libro de los Efesios, nos muestran las características 4 de muchas otras que debe tener quien se diga que es cristiano. ¿Cuáles eran? Digámoslo todas, ¿vale? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor ágape. Amar al vecino aunque todos los días me insulte, me eche la basura, el popó del perrito me lo coloque ahí. Yo debo amarlo en el amor de Cristo, porque Cristo murió también por ese vecino maloso, ¿sí o no? O por mi esposo borracho, o mi mujer malosa. Dios murió por todos, y Él a ninguno le restringe su amor. Y si nosotros decimos que tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ¿cómo debe ser el amor? Ágape, un amor incondicional. Fácil, ¿cierto? ¿Qué dicen? ¿Es fácil amar al enemigo? Complicado, ¿no? Pero tenemos que desarrollar en Cristo ese amor. Entonces esos 4 principios son básicos para poder decir nosotros que somos cristianos. O si no, lo que somos es religiosos. Nos gusta la religión y tenemos una fachada de santidad. Como el Papa, ¿no? Tan lindo que sea. Una fachada. Pero por dentro, lobos rapaces, mentirosos. Bien, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? Que teníamos que estudiar la Biblia para no ser niños llevados por cualquier doctrina. O sea que cualquiera venía y nos metía los dedos en la boca y nosotros, ay sí, el apóstol, el profeta. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de que lo que nos está hablando el tipo de gente como yo, es verdad que es mentira. Y no nos engañan, ¿no? Porque por eso mucha gente dice, ay, se habló cristiano, van a robar la plata. Los perdimos, o no es así. Porque llegan a iglesias donde los que predican son hombres falsos, no son hombres de Dios. No les enseñan a leer la Biblia, a estudiarla, y lo que hacen es endulzarle el oído para que ustedes tienen cheques. ¿Ya les han olvidado? Entramos en materia, ¿vale? En esta segunda parte del capítulo 4 de Efesios. ¿Cómo es el título de la enseñanza de hoy? El comportar de su iglesia. ¿Cómo se debe comportar el que dice que es cristiano? Recuerden que la iglesia de Cristo no es lo mismo que decir que es cristiano. No todos los cristianos son la iglesia de Cristo, ¿cierto? Los católicos son cristianos porque profesan a Jesucristo. Son la iglesia de Jesucristo. Los adventistas profesan a Cristo. ¿Son la iglesia de Jesucristo?
Los pentecostales confesan a Cristo, ¿son la iglesia de Jesucristo? ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Los que hacen la voluntad del Padre. ¿Recuerdan esa vez que llegó María con sus hermanos, con los hermanos de Jesús? Y estaba Jesús predicándole a sus discípulos, a una gente que estaba reunida. Y le dijeron, maestro, llegó tu mamá y tus hermanos. Y Jesucristo dijo, ¿mi mamá y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Y siguió predicando. O sea que tal vez en ese momento la mamá sabía y los hermanos no le creían que él era el Mesías. Pero están ahí escuchando la palabra, le creían y están haciendo la voluntad del Padre. O sea, ustedes hoy aquí están haciendo la voluntad del Padre. Posiblemente somos cristianos, ojalá. Posiblemente somos parte de la iglesia de Cristo. Entonces no importa la denominación, no importa el nombre. La iglesia de Cristo son los que confiesan y obedecen a Jesucristo. Los que tienen esas 4 virtudes que estudiamos hace 8 días y los que hacen otras cosas más como las que vamos a aprender hoy. Es bueno aclarar eso, ¿no? Porque no todo el mundo es hijo de Dios. Los que hacen la voluntad del Padre. Hoy vamos a contar un poquito de ello. Es un muñequito saltando ¿qué? El pecado. El tema hoy tiene que ver con la iglesia de Jesucristo se comporta como no pecando. ¿Qué distingue a un genuino creyente cristiano que evita el pecado? ¿Va a pecar? Sí. Porque es imposible dejar de pecar estando en esta carnita. Este porrito así todo bonito con corbata que se ve, peca. Y por más de que nos pongamos bonitos y todos vamos a pecar. Vamos a tropezar y después se nos sale una mala palabra, ¿no? Nos van a rascar en el trasero y nos va a gustar y después vamos a contestar mal. Ya pecamos, ¿sí? ¿Sí o no? Pero aquí, cuando habla de que no peca la iglesia de Cristo, es no practica el pecado. Esa es la esencia del ser creyente en el mundo. No practica el pecado. ¿Cuál es la práctica del pecado? Que si yo tomaba, todavía sigo tomando. De vez en cuando, hoy me echo las mías y llego a la casa y el domingo estoy en la iglesia. Y dentro de 15 días igual, esa es la práctica del pecado. Él tal vez no es un creyente salvo. Está en una religión. Porque el genuino creyente obedece a la palabra, y la palabra que dice, deja el pecado atrás. ¿Entienden? Entonces, si él es suelto de boca, ligero de boca, grosero, y de continuo se la pasa de grosería en grosería en grosería, no ha dejado la práctica del pecado. Posiblemente tienes una religión. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Ahora vamos al texto. Bendito Cristo Jesús. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, versículo 17 al 32. Dice así. Lo voy a leer del informativo, ¿vale? Si no traen su Biblia. Así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó a Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, el cual es corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios. En otra versión dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Espíritu Santo.
Porque tú a través del apóstol Pablo le dejaste plasmar en un escrito para que hoy nos alimentásemos y estudiásemos de ella, Señor. Te pedimos, Cristo Jesús, que guarde nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ministra nuestra alma, Espíritu Santo, mientras que aprendemos, estudiamos esta palabra, la escudriñamos, Señor, y que sea para edificación, exhortación y consolación de nuestra vida, Señor. Y que aprendamos cada día más a cómo ser como tú, a la estatura del varón perfecto, Señor. Cristianos genuinos, Señor, que seamos tu iglesia, no meros profesantes de religión, sino que seamos tu iglesia, que tú nos reconozcas como iglesia, para que un día, cuando muramos a esta vida, Señor, y estemos allá en tu reino, tú nos digas, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Y sabemos que tú guardas todo lo de nuestra casa, el negocio, todo lo de afuera está guardado en el hueco de tu mano, Señor, porque tú sabes cuántos cabellos tenemos nosotros en nuestra cabeza, Señor. Tú sabes todo, Padre Santo, y todo está guardado en ti. Te damos gracias, Padre Santo, y te entregamos este servicio a ser guiados por ti. Gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito Señor. La palabra del Espíritu Santo de Dios. Pues hay que decirle que nos dé la sabiduría para estudiarla. Yo la estudio toda la semana, pero que Él hoy ministre su palabra. Amén. Y Él guíe todo lo que yo estudié para enseñarlo. Mis hermanos, 4 virtudes aprendimos la vez pasada que tenemos que tener, el domingo pasado. Hoy vamos a aprender las malas mañas que debemos dejar. Eso es lo que básicamente el texto nos va a mostrar. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Esto pues digo yo y requiero, o sea, yo les insisto, les quiero obligar que no anden como los otros gentiles, como la gente que no conoce a Cristo, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál es la vanidad de nuestra mente? ¿Cuál es la vanidad de nuestra mente? ¿En qué piensas tú cuando llegas cansado a la casa de un día de trabajo? Llegar a descansar, bañarse con agüita caliente. Y después de que pasa todo eso, uno empieza a planear tu día siguiente y a organizarlo. La vanidad de nuestra mente a veces nos lleva a divagar en tal vez irrealidades. Nos llega a divagar en lo que deseamos como seres humanos, así no nos convenga. Cuando habla de la vanidad de nuestra mente, es todos aquellos deseos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, llega uno cansado, ¿cierto? Ya dice, este trabajo bien tan cansado, si yo tuviera otro trabajo, si yo tuviera otro jefe, y empieza uno a imaginarse cosas que no existen y tal vez nunca las llega a tener. Esa es la vanidad de la mente. Imaginarse cosas que no son, y nos empezamos a llenar de angustia, de ira, de tristeza. Porque sabemos que al día siguiente vamos a encontrarnos con el mismo jefe cansón, con los compañeros de trabajo odiosos, con los mismos clientes horripilantes, o saliendo a las calles a caminar a ver si encontramos empleo. ¿Me entienden? La vanidad de nuestra mente es que empezamos a imaginar cosas que ni siquiera existen tal vez y nos llenamos de sentimientos con cosas irreales. Dice el apóstol Pablo que Cristo nos está diciendo que ya no andemos con imaginaciones falsas, que ya no nos creamos mentiras, que no nos inventemos películas. Venimos a la iglesia y oramos para que el Señor convierta a nuestro marido, bueno, las mujeres, los hombres para que conviertan a nuestra esposa, que dejen de ser gritones, mandones, groseros, cochinos, lo que sea, ¿cierto? Y decimos, Señor, sabemos que tú hiciste la obra, y llegamos a la casa y ¿qué encontramos? El mismo vejete cansón, grosero, ¿sí o no? ¿Qué pasó con nuestra expectativa? Nos imaginamos cosas, creímos cosas, y cuando nos enfrentamos a nuestra realidad, ¿qué surge? Ira, tristeza, contienda, desánimo. ¿Me entienden? Si seguimos pensando todas las cosas con la vanidad de nuestra mente, nos hacemos daño y podemos llegar a pecar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sigo. A causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón, esos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Aquí el apóstol Pablo se va un poco más. No está hablando solo de las cosas cotidianas, como el ejemplo que les puse, sino de las fantasías ociosas. Entonces llegué yo cansado a la casa, venía en Transmilenio, y al lado venía sentada una monita toda bonita. Y llego yo a la casa y encuentro a mi esposa gordita, chiquita. De pronto
sucia de hacer oficio en la casa, no tengo tiempo de arreglar. Y me he puesto a pensar en quién, en mi esposa o en la monita que estaba sentada a mi lado. Esas son las cosas que nos pueden pasar como cristianos. Y que nuestra mente empiece a imaginarse cosas que nunca van a hacer. Y que entonces cuando vuelvo a mirar a mi esposita, ¿qué digo? ¿Me entienden? Y empiezo a qué? A pecar aquí, en la mente. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? O de pronto podemos seguir siendo. ¿No hacíamos eso? ¿No teníamos pensamientos de esa índole? ¿No pensamos como la película, cómo matar al jefe? ¿No pensamos que estamos durmiendo con el enemigo? ¿No? ¿Qué dice? ¿Alguien nos hacía algo y no nos imaginábamos cómo torturarlo y cómo destrozarlo y cómo vengarnos? ¿O todavía lo hacemos? Díganme, ¿todavía lo hacemos? Aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, si tú ya eres cristiano de verdad, no como confesión de fe, no como religión. Increíble, las iglesias están llenas de gente religiosa, pero no son iglesia de Cristo, no son esposa de Cristo, no son la novia de Cristo, no van a ir al cielo si siguen así. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Cómo fue la reunión del viernes? ¿Para dónde? Para el infierno, y creen que son religiosos, creen que son de Cristo. Son religiosos como los fariseos en la época de Cristo. Se la pasan pensando en eso. Un buen ejemplo, los fariseos. ¿Qué decían ellos de Jesucristo? Por Belcebú, por el diablo echar fuera a los demonios, ¿cierto? Porque Jesucristo no estaba con ellos, no se la pasaba con ellos, no hacía lo mismo que ellos, sino que él andaba con los pobres, con los menesterosos, predicaba en las calles. ¿Me entienden? Ellos eran ¿qué? Religiosos. ¿Y para dónde iban o fueron? Al infierno. El apóstol Pablo está diciendo acá que si tenemos el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay de ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a toda la silla para cometer toda violencia, con aliento tanto de impureza. Voy a recopilar aquí esto. En el informativo, lo voy a leer que está más desglosado. Dice el versículo 19: han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Esa no fue la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo, acerca de Jesucristo. Entonces van a empezarlo a aglutinar para que lo entendamos. Un ejemplo, aquí cuando habla de toda avidez, o toda, como lo dice en el texto, dice, han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad. ¿Cómo éramos nosotros antes de profesarnos cristianos? Yo era adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón, y unas cuantas más. Yo era adúltero, ¿qué me explica? Este personaje aquí se creía que era un Adonai, de 7 mujeres, como la novela. Y era mentiroso, y robaba para tener dinero para poder tener las 7 mujeres contentas. Yo tenía una mente que perversa, reprobada. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, Enrique, que trabaja con sus manos, tiene callos en las manos, ¿sí? Si yo hiciera el trabajo que hace Enrique durante un día, ¿cómo me caerían mis manos? Sangrando, llenas de ampolla. Enrique ya tiene callos, ¿sí o no? Ya no me duele, no siente. Eso pasa con la mente retrógrada, con la mente que no es de Cristo, con la mente no converso, es una mente callosa. El pecado no le duele, robar no le duele, mentir no le duele. Es más, se imagina con la vanidad de su mente cómo poder robar, matar, mentir, fornicar, adulterar, tomar, fumar, drogarse, todo. Tiene callo, no le duele. Su corazón está encallecido. Si yo con las herramientas de Enrique y trabajo, a mí me sangran las manos. Yo puedo coger un martillo y yo uso herramientas, pero como lo uso durante 1 hora, 2 horas, media hora, pero en vez que todo el día está con sus manos trabajando, él tiene sus manos encallecidas, no siente dolor ya, las manos quedaron como, ¿qué se puede decir? Insensibles entre comillas, siguen sintiendo pero de una manera diferente al dolor. Eso le pasa a los corazones endurecidos, los que no conocen a Dios o los que lo han conocido pero no quieren obedecerlo. Se endurecen a la palabra. Por eso no les importa el pecado. Ay, la sangre de Cristo ha lavado mis pecados, los presentes, pasados y futuros, yo ya soy salvo. Hemos aprendido que el testimonio de salvación son las 4 virtudes y caminar en qué? En obediencia a la palabra, ¿cierto? Aquí Pablo le está diciendo la carta en Efesios
a la iglesia en Éfeso, o sea, a los conversos. Hola, mis queridos chatos, amados en Cristo. No hagan lo que hacen sus amigos inconversos, que siguen en sus pecados y no les duelen, que siguen robando y no les duelen, que siguen fornicando, adulterando y no les duelen, que matan, abortan, casan a los homosexuales y no les duele. No hagan como ellos, porque ustedes aprendieron fue de Cristo, y la manera de Cristo no es esa. ¿A quién le gusta ser cristiano? ¿A quién le gusta ser cristiano? Nos va a costar. ¿Te gusta? Que nos cueste, porque si vemos un cristianismo liviano, no nos parece, nos engañamos a nosotros mismos. Hace como 3 semanas, aquí en la reunión les dije, vea, si va a pecar, vaya y peque. No viva una doble vida, ¿para qué se engaña a sí mismo? Como el homosexual, salga del closet y haga lo que tenga que hacer, que al fin y al cabo le va a rendir cuentas a Cristo. Escondiéndose en el closet o afuera, o no. Entonces, ¿para qué sacamos fingiendo de ser cristianos en hipocresía? Si vamos para el mismo infierno, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿Me entienden? Yo les decía eso hace como 3 semanas. No nos engañemos a nosotros mismos, porque mancillamos el nombre de Jesucristo. Damos un mal testimonio de lo que es la iglesia de Jesucristo y por eso está tan podrida la cantidad de sitios que llaman iglesia y no son iglesia. Son auditorios para recolectar fondos para un personaje que entretiene a un pueblo, que tiene entenebrecido su corazón, lo tiene encallecido por la dureza, porque el pecado ya no les duele. Nos tiene que doler el pecado propio. Usted no cree, mis hermanos, pero por mi esposa nos duele el pecado de la iglesia. No crean, nosotros sabemos que hay personas aquí que tienen prácticas del pecado o viven de una u otra manera con algún tipo de práctica del pecado. No han querido dejarlo. No tiene que ser el pecado del robo, la mentira, la comunicación, pecados de mañas, de actitudes. La depresión es un pecado. Porque ¿dónde está el gozo del Señor si es el Espíritu Santo viviendo en mí? Él me dice que donde está el Espíritu del Señor hay que libertad. Esa libertad que me da gozo. Y si yo vivo siempre en depresión, estás pecando. Y nosotros, ¿sabes? Con mi esposa hablamos de eso y le pedimos al Señor, Señor, mira el pecado de tal persona, ayúdala, o sea, muéstraselo, no mostrarlo, no, nosotros se lo decimos en la cara, creo que a todos nos les hemos dicho aquí las cosas, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros somos un poquito francos, ¿cierto? Y las predicaciones nos muestran lo que, ¿cierto? Que a nosotros nos duele. ¿Por qué nos duele? Porque si el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha, queda que venga aquí y pase de largo. ¿Me entienden? ¿Puede pasar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos apóstoles tenía Cristo en la última cena? 2. ¿Cuántos se fueron con Cristo al cielo? 11. Porque Judas andó con ellos. Judas sanó, libertó, predicó. Judas, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Judas? Lo vendió y se ahorcó. Cada vez que la iglesia, los que decimos que somos iglesia de Cristo, pecamos, lo que hacemos es, con las 30 moneditas, ¿sabe qué hacemos? Pecamos. Lo que hizo Judas lo hacemos cuando pecamos. Vendemos a Cristo, mancillamos su nombre. ¿Entienden? Jesucristo tuvo 12 apóstoles, pero solo 11 fueron con él al cielo. Y solo 11 están en el cielo identificados como 12 piedras, incluyendo al apóstol. No les puedo decir Matías sobre el apóstol Pablo. En Apocalipsis se habla de eso. Pero uno se fue al infierno. Él profesaba ser de Cristo. Tal vez hablaba como Cristo. Pero cuando llegó la oportunidad, lo vendió. Por su pecado, la codicia. ¿Entienden? Entonces Cristo va a venir por una iglesia santa y sin mancha. Por eso nosotros como cabezas de esta iglesia, la cabeza es Cristo, pero como liderando esta congregación, nosotros nos duele el pecado de la iglesia. Y de una u otra manera, cuando hablamos con ustedes, algunos de ustedes han confesado su pecado con nosotros. No sé si me pasa esto, no sé qué hacer. Nosotros oramos por eso, pero nos duele que sigamos en la práctica del pecado porque se nos salen callos. Nuestro corazón se encallece, ya no nos importa el pecado.
Un año no hace daño, es un amigo costeño, que tenemos allá en relaciones con hombres. Amigo no conocido, amigo del patrón del que es en ese tiempo dicho. Él decía, un muchacho al año no hace daño. Es una práctica de pecado, ¿sí? Homosexualismo. Y algunos cristianos dicen, ay, pero bueno, hace daño. Hay una mentirita chiquita. Sí, no hace daño, pero vas, ¿qué haciendo con tu corazón? Encagreciendo, sabiéndole callo. Y va a llegar un momento en que no te va a importar el pecado. No te va a importar. Ay, Cristo me perdona. Yo le confieso el adulterio que tuve. Ojalá tengas tiempo de confesarlo y de arrepentir y de que Cristo te perdone. Porque si no sabes para dónde vas, acompañar a Judas, ¿me entiendes? O vamos, ¿no? Yo me identifico con ustedes porque yo sigo siendo humano, ¿no? Yo no soy santo acá, no tengo alito, obviamente, yo sigo igual de humano como todos ustedes. Y la Biblia dice que el que se crea firme, mira que no caiga. O sea que todos podemos caer en pecado. Seguimos, ¿vale? Dice el versículo 19, han perdido toda vergüenza y se entregaron a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿Por qué el ladrón sigue robando? Porque se acostumbra a ese facilismo. ¿De qué manera si lo del diario que hace? Sale a la calle y en 2 horas llegó con el desayuno. Yo alguna vez manejé taxi, ¿no? Durante un tiempo, mi decline financiero y volver a restablecer la finanza, yo manejé taxi. Y el taxi facilita eso, ¿no? ¿Cierto? Que ha trabajado con taxi. Uno sale a las 5:30 de la mañana con el taxi y a las 10 de la mañana ya tiene lo suficiente para la gasolina, para el desayuno, el almuerzo de la casa y seguir trabajando para hacerlo del dueño del carro. Eso no es pecado, eso es trabajar. Pero eso pasa con el pecado del robo, por ejemplo. Es fácil. No tengo nada, allá vengo. Voy, doy la vuelta, ya sé por dónde ir, hago lo que tengo que hacer y regreso con el botín. ¿No es así? Y se acostumbra a esa vida. Y el pecador endurece su corazón y se acostumbra a la práctica. Porque eso es lo que Cristo dice aquí. No es que vamos a dejar todo el pecado atrás y vamos a levitar. Y todos vamos a ser santos. Como el Dalai Lama, así todos vamos a ser así. Con esa falsa piedad. Como el mismo Papa, ¿no? Católico, romano, con su falsa piedad. Lo que está diciendo el Señor es que la práctica del pecado es lo que identifica al no creyente, lo que identifica al hombre malvado, al hombre hijo de ¿quién? De Satanás. La práctica del pecado. Por eso, vuelvo y repito, si somos cristianos, si somos iglesia, la desposada de Jesucristo, la que Cristo va a venir por ella, no vamos a tener práctica de pecado. Si hoy tenemos una práctica de pecado, nos vamos a cuentas con el Señor y digamos al Señor, quítame esto. Entonces el Señor te va a decir, ya lo quité en la cruz, la obligación es tuya. ¿Quién practica el pecado? ¿Yo? No. Cristo en la cruz lo recibió por ti, el castigo por el pecado. Es lo que se está diciendo es, deja de pecar. Porque los cristianos a veces tenemos un problema por la mala doctrina. Es que el Espíritu Santo, ayúdame, quítame este vicio, quítame este pecado, no me dejes airarme, ayúdame. Se nos olvida que la responsabilidad de dejar de hacer lo que no conviene de quién. El Espíritu Santo es mía. Dios me da el poder en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder? Él me da las fuerzas para guardar la tentación, para no caer en tentación, para guardarme el pecado. Él me da la fortaleza. Pero Él no me va a quitar mi carácter, mi vida, mi esencia, porque Él no hace robots. Bonito fuera, ¿cierto? Si Dios quisiera salvarnos de esa manera, pues el día que nos salvan nos lleva para el cielo, nos morimos de un ataque cardíaco, nos desaparece, ¿cierto? Pero lo que quiere es que nosotros lo conozcamos, que en el proceso nos santifiquemos dejando de pecar y crezcamos a la estatura del varón perfecto. Por eso Jesucristo nos muestra en los evangelios que Él fue tentado por el diablo. ¿Y Él qué hizo? ¿Cayó en tentación? No pecó. Él resistió al diablo. ¿En qué poder? En el poder del Espíritu Santo, porque Él siempre le dijo al diablo, con la palabra de Dios, con su palabra, le cortó la tentación. Convierte esas piedras en pan. Y Él le trajo recordación la palabra. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene en lo alto. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. No le sirve a
a la tentación, ay no te la ropa porque es que no me dejes caer. Es que mira esas piernas, no te la ropa. No le digo eso. Con la palabra, ¿cómo es? ¿Cómo se dice con la palabra? ¿Cómo se echa una tentación de esas con la palabra? Tiene un texto bíblico. Uno facilito. Y José huyó. ¿Qué tienes que hacer tú? Cuando a José, la esposa de Potifar, lo desnudó, y yo me imagino que ella también estaba en pilotita, ¿el qué hizo? Salió corriendo. Ay, pero perdido la residencia, uy no, papá, o sea, estaba como que muy adentro. ¿Me entienden? ¿Me entienden cómo es huir de la tentación? Es huir en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces la responsabilidad de no pecar, ¿de quién es? Nosotros. Ella nos dio el poder del Espíritu Santo y nos da la palabra para resistir la tentación, para no caer en pecado. Pero la responsabilidad es nuestra, no ocupemos a Él. Ay, Espíritu Santo, es que tú no me has ungido, no me has llenado. Eso dicen las religiones, y eso dicen las falsas doctrinas. La responsabilidad de no pecar es de cada uno de nosotros. Él ya pagó en la cruz. Si tú recibiste ese pago, haz tu esfuerzo. Haz tu esfuerzo. ¿Vale? Deja de tanta novela. Ustedes se han dado cuenta que en las novelas últimamente, de unos años para acá, hay mucho más acá. Hay lesbianas, homosexuales, grupos, hay de todo. Y te lo muestran ahí tan lindo, piensa para allá cómo se quieren. ¿No? Ay, el amor es tan puro. Lo dicen ahí. Y uno escuchando eso, viendo eso, ahí nada, ¿qué te está llenando? Esa vanidad de tu mente que tal vez dejaste atrás, la vuelves a qué? A llenar con basura. No estoy diciendo que no en televisión, pero pongan la inteligencia y sabiduría. Y ojalá tus hijos no estén cuando estén en esas escenas, porque ahí viene que aprender. Que lo que le dicen en el colegio es verdad. Porque en el colegio le están diciendo en la educación sexual que Pedrito y Pablito pueden ser ¿qué? Vale. ¿Ustedes han visto la educación sexual que le están dando a los hijos en los colegios distritales? ¿Han visto las cartillas? ¿No? Nuestro queridísimo alcalde lleva travestis a diferentes colegios y escuelas distritales a dictar estos talleres. ¿No sabían? Eso es la moralidad que nos está vendiendo este mundo. Y tantos calladitos y nos damos cuenta. Investiguen por internet las denuncias que le tienen a Petro por hacer eso. ¿Ustedes se imaginan un travesti dictando una cátedra de moralidad sexual? ¿Qué creen que les va a enseñar? ¿De qué enseñan sus mentecitas? De la vanidad de este mundo. ¿Cómo van a terminar esos muchachos? Complicado, ¿no? Difícil, estamos en los tiempos finales, como Sodoma y Gomorra. Seguimos. Versículo 20. La enseñanza de Cristo no fue esta la que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, les enseñó que debían quitarse la ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Mira lo que dice este texto. Dice que ya conocimos a Cristo, ¿cierto? Pero Cristo nos quitó la ropa vieja. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? No. ¿Qué dice el texto? Versículo 22. ¿Quién se la debe quitar? ¿Saben que la obligación de dejar de vivir la mala vida es nuestra, no de Cristo? Es el concepto religioso. La religión dice que Cristo ya hizo todo por nosotros, entonces no tenemos que hacer nada. Pero la palabra de Dios dice que Cristo ya hizo por nosotros. Y si yo creí en lo que Él hizo en la cruz, en su sacrificio, yo debo hacer mi parte. ¿Cuál es? Obedecer a lo que Él dice que debo no hacer. Para testificar de que de verdad soy cristiano, nacido en el Hijo de Dios, y no un religioso mentiroso. Aquí está diciendo que si de veras creéis en lo que hizo Cristo, quítese la vieja ropa. O sea, no vuelva a ser lo que hacía antes. Ustedes se imaginan, si Dios lo permite, ¿no? 31 de diciembre, si tiene una muda de ropa nuevecita que compraron para pasar el fin de año, ¿cierto? Como es costumbre, no es tradición. Cuando podemos, no solo los calzoncillos amarillos. Se ponen los suertes todavía, ¿no? ¿Ustedes se vuelven a vestir con la ropita, con el overol de trabajo de todos los días? ¿O se ponen el traje nuevo? ¿Qué hacen ustedes para iniciar el nuevo año?
¿cierto? No saben en champaña, ¿no? Con la buena suerte, ¿no? Porque ya pasaron esa tradición de hechicería, ¿cierto? Pero si tienen una mula nueva, bonita para pasar el fin de año, no se lo colocan, no ni se duchan, se bañan, se perfuman, el patchulí, por la mosca, y se ponen el traje nuevo para pasar el año. Esto es lo que está diciendo el texto. Si ya conocieron a Cristo y van a pasar a una nueva vida, a un nuevo año, ¿qué hacen poniéndose la ropa vieja del pecado? Otra vez a oler adulterio, comunicación, mentira, robo, maledicencia, bueno, todo eso, lo que alguna vez hicimos de continuo, con conciencia, y no nos dolía. ¿Qué está diciendo? Y está diciendo, pónganse la nueva ropa, que es el versículo 23. Renovándonos en la actitud de nuestra mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Vamos a irnos al huerto del Edén. Daniel. La Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Los creó a hombre y a mujer. ¿Qué es eso? ¿Que Dios entonces tiene los dos sexos? No. Cuando dice imagen y semejanza, esas sus características no físicas, sino, digamos, almáticas. Amor, paz, bondad, benignidad, templanza, paciencia. El fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando Adán y Eva pecan por la transgresión, por tomar el fruto y todo eso, ustedes conocen la historia, dicen que fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban como desnudos, ¿cierto? ¿Será que ellos no tenían algún ropaje especial? Si fueron creados a imagen y semejanza de Dios, a ellos los vestía la gloria de Dios. Y cuando pecaron, ¿adivinen qué perdieron? La gloria de Dios. Y dieron sus cuerpos de carne, dieron su carne. Cuando tú te quitas la ropa vieja y recibes la ropa de Cristo, ¿sabes cómo te ve Cristo? Como Adán y Eva cuando fueron creados, a imagen y semejanza de Dios, vestidos con la gloria de Dios. Pero muchos de los que se profesan cristianos la tienen puesta el domingo y después de mediodía la cuelgan y salen a su vida normal, ¿o no? Van a jugar fútbol y se echan sus pollas, hablan sus groserías, ¿no? O bueno, no pasa tal vez tanto, pero van al trabajo y hacen sus trampas, ¿no? Maltratan a su esposa, a sus hijos. ¿Qué hicieron con esa vestidura de dignidad que les dio Dios? ¿La colgaron en el closet? ¿O la colgamos? Y aquí el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice, ahora si ya desechaste la ropa vieja y te revestiste con la gloria de Dios en el poder del Espíritu Santo, con la santidad del Espíritu Santo que nos da a Él, ¿para qué te la quitas? Y das un mal testimonio. ¿Cuántos cristianos, que se llaman cristianos, no conocen ustedes que ustedes dicen para cristianos mejorables? ¿No? Yo conozco muchos. Y hasta predica. Y famosos, ¿no? Algunos se ven por ahí televisión. Y uno dice cristiano, es un ladrón, es un mentiroso, bueno, ¿no? ¿Cuántos hoy pastores aquí en Bogotá más que han caído en adulterio, se han divorciado de sus esposas, se llaman apóstoles de Cristo, apóstol Pablo, y siguen con sus iglesias, con su nueva esposa? Les digo artistas, hasta políticos han sido, concejales, se divorcian de sus esposas y la gente continúa detrás de ellos. No leen qué, no les interesa. ¿Cómo está su corazón? Llena de callos. Por eso no es lo que el tipo hace. Y le roba la platica porque el tipo no hizo un nombre de Dios. Y les pide plata en nombre del Señor para mantener su estatus de vida. La pensioncita de la mujer divorciada y la ropita para la nueva esposa. Es adulterio. Entenebrecidos en pensamiento. ¿Y qué transmiten ellos? Entenebrecimiento. Cristo va a pasar por esa iglesia y ¿qué va a hacer? A echarla al lagar, donde se pisan las uvas agrias, las que no sirven, al infierno. Porque ¿qué hacen ellos? Un día porque se quitaron el ropaje que un día Dios les dio y lo dejaron colgar un armario, para volver a la vanidad de sus mentes y hacer las prácticas de pecado que hacían antes. Porque no acaso dice la sociedad que divorciarse no tiene problema, incompatibilidad de caracteres. Cuando dice la Biblia que
lo que Dios ha unido, pero el hombre lo tiene fácil. Hay una cantidad de caracteres. Y los chinos no, pues nos vivimos, tenemos 4 hijos. Tenemos uno, ¿qué es el usted? Yo le paso y de ese cuando lo ves. Ay, son cristianos. ¿Cuántos cristianos se divorcian? ¿Y cuántos pastores no permiten el divorcio de sus ovejas? Si la Biblia dice que si somos de Cristo, ese es finalmente la enseñanza. Debemos perdonar los pecados. Perdonamos a Pablo. Al final dice eso. Seguimos. Entonces, mi hermano, si te pusiste la pinta del 31, ¿para qué faltando 5 minutos vas a ir a ponerte otra vez el overol de trabajo? Lleno de grasa, maloliente. ¿Por qué no pasas el año y inicias un nuevo año, una nueva vida, con el ropaje de la gloria de Dios que te atendió en el poder del Espíritu Santo? No es tu carne. Porque no es que cuando te quitas ese traje, adivines cómo te ves. ¿Cómo se va a mirar? Desnudos. ¿Y qué sabieron hacer? Se cosieron hojas de higuera para taparse. Teniendo un traje de divinidad. Porque uno trae unos ropajes que perecen. O las hojas de higuera no se pudren con la lluvia. ¿Cierto? ¿No? Después de que se arrancan de la mata, ¿qué pasa con una planta? Empieza a morir, ya está muerta, perdió su fluido del jugo, ¿cómo se llama? La savia. Va a morirse. Entonces esa ropita que se pusieron no iba a estar podrida unos días después, con el calor corporal y todo. Y eso hacemos a veces los cristianos. Tenemos el vestido de Cristo, la divinidad, la santidad, la guardamos por un momentito de pecaditos. Pero vamos el domingo, ay Señor, perdóname. Lo volvemos a poner y a los 2-3 días volvemos y lo colgamos. Porque nos da miedo de eso, nos da miedo que digan. Los que han hecho de esta semana se han dado cuenta que venimos hablando de eso, ¿no? Somos cobardes de asumir que podemos morir por Cristo, como murieron todos los discípulos, todos los apóstoles y muchos hombres a lo largo de la historia. Tal vez muchos de los que están allá en el oriente, ¿se han visto cuántos dicen que cristianos han matado? Por llamarse cristianos, algunos son católicos romanos, ¿no? A pesar de lo que están matando. A nosotros nos da miedo en esa sociedad decir que somos cristianos, o dar testimonio en nuestro actuar, ¿vale? Eso es lo que está diciendo esta parte del capítulo 4 de Efesios. Está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Ustedes son iglesia de Cristo, practiquen las 4 virtudes del principio del capítulo 4 y dejen de hacer lo que les estoy enseñando a hacer, dejen de pecar. No se van a poner el ropaje viejo, si ya tienen uno nuevo. No sean cerraditos de cabeza. No hay más testimonio. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 25. Por tanto, dejen la mentira. Hable cada uno con su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. O sea que nos podemos disgustar y enojarnos. Sí, porque es nuestra naturaleza. Que algo nos disguste. ¿Quién nos ha puesto bravo aquí con su pareja? Bueno, llega la mujer con ahí bonita, ¿no? Con ahí siempre. Llega el hombre cansado de trabajar o tuvo sus disgustos. Bueno, llegó con algunas circunstancias en el avión. Hola, mija, y sigue. Tírame la comida, mija, que tengo hambre. Y ella esperando que le diga, qué bonita estás, se le ven bonitos tus ojos. Oye, no te conoces ese vestido. No le dice nada, ¿cómo se pone ella? ¿Cierto? ¿Y cómo le sirve la comida? Ay, mi amor, que mira, el plato que te preparé. Estás cansadito, cómete, le cucharean. Mira, ya sabemos qué hace Lucía. ¿Cómo se pone ella? Se disgusta, ¿cierto? Lo malo es que llegue a regañarlo. Ay, sigue todo el día aquí cocinando, organizándole la casa, poniéndome bonita para tener una noche romántica y venga usted y me mira. A veces pasa, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Pues llegó cansado. Ámalo como Cristo, te amó a ti. Y tal vez en ese momentito que le sirve la comida, hablas con él y va a decir, oye, te doy diferente. Pero si uno se aira, si se disgusta y ataca, te casa. Y se anula esa romántica que va a estar mal. No lo estoy quitando a las mujeres, no es un ejemplo que puse con las mujeres. Con los hombres también pasa. Nos airamos, llegamos disgustados del trabajo y ¿qué hacemos? Nos descargamos con la mujer y con los hijos hasta con el perro. Airados, pero no te quedes, podemos disgustarnos. Pero no pasemos el disgusto
a la agresión, a la grosería, a la altanería, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Dejamos colgadito el traje de cristiano y nos pusimos el de batalla, ¿no? De boxeo, peleando. Como dice Henry cuando le hicieron por ahí en el carro, y se baja con la cruceta. ¿Cómo es que dice Henry? El hombre que porque él está aquí. Ya lo saca para pegarse para que no le peguen, ¿no? Como hacer exorcismo a lo católico romano. Mis hermanos, airaos, pero no pequéis. Cristo se enojó. Varias veces en los evangelios vemos que Cristo se enojó, pero nunca pecó. Cuando él entró en el templo y se enojó con los cambistas, los que estaban haciendo negocio en el templo, él les pegó a ellos, los insultó, los echó a matar. ¿Qué hizo? Volcó las mesas, les mostró su pecado es que están haciendo negocio en mi templo, pero él no les pegó a ellos, no los insultó. Les dijo su verdad, ¿no? Han hecho de mi casa prueba de ladrones, les digo, ustedes son unos ladrones. O sea, airarnos es que podemos exponer nuestro caso, nuestro argumento, pero sin groserías, sin altanería, sin agresión. Tenemos que aprender a discutir con nuestra pareja, ¿no? Esa es la parte más álgida, ¿no? Plantear nuestro argumento, pero cordialmente, despuésmente, y si estoy equivocado, aceptar que estoy en el error y dejar de ser testarudos. Porque somos testarudos, estamos pecando. Porque nos mentimos a nosotros mismos y decimos, es que así soy yo y así no quiero. Eso es pecado. Y muchos cristianos viven de esa manera. Argumentados en sí mismos y no quieren aceptar la palabra de Dios. ¿Y por qué tengo que hacer eso? La Biblia lo dice, no, pero es que ¿por qué? La Biblia lo dice, sométanse los unos a los otros. ¿Y por qué tengo que hacer caso a ese hijo de puerca? ¿No lo hacemos? Yo veo caritas que dicen yo, y en las curvas. Sigamos. Se enojan y no pequen, no dejen que se ponga el sol en vuestro. No se enojado. Esto no se refiere solo a que nos acostemos bravos, se refiere a que tenemos que solucionar los problemas ya. Porque no es que si no los solucionamos hoy, adivinen qué va a pasar en nuestro corazón. Como los niños en el colegio, a la salida de noche. Y se van a clases, todos contentos y planean cómo vengarse de la salida, ¿sí o no? Yo sé que se camina por aquí, yo le doy la vuelta rapidito y bueno, pues vamos que aislados, no pequéis, que no se ponga el sol en vuestros ojos, tiene que ver con que resolvamos las cosas ya, lo posible ya. No esperemos a que pase el tiempo porque alguna de las partes va a querer venganza, va a planear venganza. Cuando le esté el corazón, le va a salir el callo y va a terminar pecando para cometer su venganza. Y tal vez no la cometa, pero se llenó de qué su corazón. Odio, rencor, maledicencia. Y cuando lo ve, ¿qué le pasa? Le hierve la hiel, dice la gente el dicho, ¿no? El estómago se le revuelca, le produce acidez estomacal ver al personaje, a la persona, porque es que es cierto que él me hizo y me deshizo. Entonces, no ponerse el sol al enojo es resuélvalo ya. Si no lo puede resolver, perdónelo y olvídelo. Porque si no se va a amargar y va a pecar contra sí mismo, contra Dios. ¿Sí? El que roba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, o no entristezcan, como dicen algunos, o no conflicten al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros ponemos el trapito es de hombre, nos lo quitamos, nos ponemos la vestidura del Espíritu Santo de Dios. Actuamos bien, pero nos lo quitamos para embarrarla. Adivinen qué hicimos con el Espíritu Santo. Lo entristecimos. ¿Qué es entristecer al Espíritu Santo? Que Él se pone a llorar. Y decir, ay, no me abandones, no me dejes aquí colgadito. ¿Y que tú eres ya hijo mío? No. Ese entristecimiento tiene que ver con que Él no va a operar en nosotros. Él va a dejar de ser, de empoderarnos para no pecar. Él va a decir, ¿quieres vivir tu vida loca? Ese entristecimiento quiere decir que Él no me va a empoderar cuando yo esté necesitado de Él. Y por eso muchos cristianos, ay Señor, ayúdame, miren mis finanzas, mi salud, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi esto, y nada pasa, y tiene 10 años rogándole. Pues fue que se colgó el traje un día, lo colgó, traje el Espíritu Santo y nunca más.
se lo puso. Y sigue deprimido, sigue, no sé, lo que sea. Entonces no hay operación de empoderamiento del Espíritu Santo de Dios. Está constringido, está como si fuera amarrado, pero pues no está amarrado arriba. Solo el que no me dice, ¿quieres vivir en tu carne? ¿Quién pierde? Yo sigo siendo Dios. Yo sé que va a vivir una vida supuestamente cristiano en amargura, derrotado y sin conocerlo. A eso se refiere. Porque a veces creemos que es que Cristo se pone a llorar. Ay, no, hijo, no me abandones, ven a mí. Es un cristianismo facilista que vemos. Que Cristo está rogando por nuestra salvación. ¿No? Él ya lo hizo en la cruz. Él es Dios y Él es Rey. Y lo único que quiere de ti que eres cristiano es ¿qué? Obediencia. Parte de esa obediencia es que estés vestido siempre con Él, empoderado en Él y haciendo lo que Él dice que tienes que hacer. Cristo no ruega. Él es paciente, porque tiene las 4 virtudes, las tiene Él. Tiene paciencia para con nosotros. Pero Él no ruega. ¿Usted es rey? ¿Han visto un rey rogando? ¿Ordena o no? Dice qué hacer y qué hacen los demás, los súbditos. Obedecerlo, sino que Tuki Lulu decía un personaje de televisión. Ahí vemos a un Dios que ruega. Y no, Él es paciente. Él determinó un edicto que está en la palabra. Y Él ha dado un tiempo prudencial, unos años, para que todo el que crea, escuche el Evangelio, se arrepienta y le obedezca. Pero Él no ruega, Él es Dios. Él escribió esta, dejó escrita esta, para que la obedezcamos. Y vamos a ser juzgados por esto, o premiados por la palabra. ¿Amén? ¿Sí lo entendemos? Ese es el Dios que dice la Biblia. No es Dios que dicen las iglesias. Muchas, no todas. ¿Sí? Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para quienes escuchen. Yo sé que aquí alguien ve Sábado Felices, ¿no? Yo hace muchos años dejé de verla porque se volvió muy vulgar, no sé cómo esté ahora. La verdad yo no he vuelto a ver Sábado Felices. Pero cuando participamos de los chistes de doble moral, los chistes groseros, y nos reímos y los compartimos, ahí ¿qué estás haciendo? Llenando tu mente que Dios ya limpió, otra vez de la vanidad, de la vulgaridad de los otros. Este dicho del mundo que dice que el que anda con lobos aprende a aullar, es real, ¿no? Por eso la Biblia dice, congréguense con otros creyentes para que hablen de qué, de lo mismo que habla Dios, de la fe, para dejar de escuchar las babosadas, las groserías, las truanerías. Porque ¿cómo terminas? Hablando lo mismo. O sea, yo no sé cómo estamos felices, ¿no? Yo lo dejé de ver porque chistes muy vulgares, ¿no? Por eso el Festival del Humor no, me dio las propagandas son chistes. Ay, pero ¿qué tiene? No, tiene mucho, va corrompiendo esta. Nos hace partícipes de. Entonces, cuando escuchamos eso en la calle con nuestros hijos, nos parece normal. Como lo que les decía de la novela, nos acostumbramos a ver 2 tipos ahí besándose, 2 viejas, los tríos, las orgías. Y cuando lo vemos con nuestros hijos, ¿qué decimos? ¡Ay! Pues la libertad de expresión, no lo corregimos. Y como la moral actual, la sociedad dice que es normal, ¿sí? Si tú eres homosexual, ¿qué hay que hacer? ¿Apoyarlo? ¿Un que es mi hijo amado? Entonces apoyar a un hijo que les habla homosexual. ¿Qué es eso? Una hija lesbiana, como creyentes que son. ¿Qué haríamos? La sociedad dice que es normal. La ley dice que es normal. Yo soy persona muy grata en España y tengo una demanda por hablar de los homosexuales y denunciarlos en un video de internet, como yo esto lo publico en internet. A mí me escribió un tipo que pertenece a la sociedad, no sé qué cosa, del LGBTI allá de España, y me tienen denunciado allá como. O sea, tengo una denuncia, no sé si llegue yo al aeropuerto y tenga ahí la. Me escribieron y yo cuento que tengo ahí toda la. Porque dije que el homosexualismo es pecado y que Dios aborrece los homosexuales, se van para el infierno. Entonces, me van a implantar una demanda. Complicado, ¿no? En Costa Rica han echado a la cárcel, han demandado a pastores por predicar acerca de esto. Que el homosexualismo es pecado y que Dios lo aborrece, que van para el infierno. Y no, eso dice la Biblia. Entonces me tengo que. Si yo me callo en algo de lo que dice la Biblia por temor, estoy diciendo que cobarde. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los cobardes? ¿Qué
¿Qué dice la Biblia acerca de los pobres de Apocalipsis? Entrará al reino de los cielos. Los vomitan. Entonces, practicamos el cristianismo real o vamos para la católica otra vez. No pasa. Entonces, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para quienes escuchen. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. ¿A quién le gusta gritar acá? Abandónalo. ¿Quién es amargado aquí a ratos? No es amargado todo el tiempo, a ratos. ¿Ah? Como lafo. ¿Quién se enoja aquí con facilidad? Casi todos, ¿no? Todos tenemos etapas, ¿no? De amargura, de enojo, es que, mejor dicho, el chino dejó los calzoncillos en el baño y ¿cómo me pongo? Entonces gritos, enojos y me amargo. ¿No pasa? ¿Qué pasa? Pasa, dice que sí les pasa. Mira que aquí está diciendo, hola, abandonen toda amargura, ira y enojo. Chino, otra vez dejó los calzoncillos. Venga, papitos. Porque cuántas veces lo has gritado y él sigue haciendo lo mismo. Cambia toda la actitud. Ah, sí, coge y se los pone en la cara y ya aprueban y se van. Deshonraste al chino y el chino ya no te va a honrar. Porque eso pasa. Entonces cambiemos la actitud, ¿cierto? O sea, preguntémonos siempre que estemos en una situación así, al borde de un ataque de nervios, dice, cuidado, ¿qué haría Cristo? Si ustedes ya se toman esos segundos de gritar a Cristo, ¿tú qué harías? Seguro que si el Espíritu Santo está en ti, Él te va a decir, haz esto. Con el simple hecho de que tú digas, Jesucristo quiere en este caso, ya no reaccionaste. Esa carnita la gente colgada y está vestido con el deseo de Cristo. ¿Cuántos segundos te demoras en pensar, Jesús, tú qué harías en este momento? ¿Cuánto te demoré diciendo eso? 3 segundos y te evitaste una demanda penal contra la cara de alguien, ¿sí o no? Una demanda en bienestar familiar por maltrato infantil. Te ganaste no tener el ojo colorado así y decir, ay, me pegué con la puerta de la. ¿Sí me entiendes? Unos segundos. Piensa, ¿qué haría Jesucristo en este momento? Y verás que va a cambiar tu actitud. No le vas a contestar al marido, a la esposa, al jefe. Va a cambiar la cosa. Y el Espíritu Santo te va a decir qué hacer. Porque dice en su palabra que Él nos guía a toda verdad, que Él nos ayuda en todo momento, que Él nos sostiene. Entonces le preguntamos, dejamos de actuar con la vieja naturaleza. ¿Sí? Entonces dejemos la amargura, la ira, el enojo, el grito, las calumnias y toda forma de malicia. Más bien seamos todos, ¿qué? ¿Qué dice el texto ahí en el informativo? Bondadosos, compasivos, unos con otros. ¿Y qué dice que es algo que tenemos que practicar como cristianos todos los días? 70 veces 7. Perdónense mutuamente, así como Dios perdonó a ustedes en Cristo. Mis hermanos, ¿con qué facilidad perdonamos nosotros? Seamos sinceros. ¿Con qué facilidad hoy perdonaste algo que pasó esta mañana? Con tus hijos, con tu esposa. ¿Con qué facilidad perdonaste tú lo que pasó ayer? ¿Sí se han puesto a pensar? ¿Se han puesto a pensar o no se han puesto a pensar? Díganme algo. ¿Por qué no es tan difícil perdonar? ¿Qué se ha puesto a pensar por qué no es tan difícil perdonar? Porque nuestra carnita todavía está ahí colgadita. No nos hemos quitado el overol, nos hemos puesto el traje de Cristo en nuestra vida. ¿Qué hizo Cristo cuando estaba clavadito en la cruz, adolorido y sangrando? ¿Qué? Señora, estos, levántelos, mejor dicho, los para el infierno ya, eso dijo Cristo. ¿Qué hizo hacerlos porque no saben enfermedades? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros los cristianos nos es difícil perdonar porque cuando nos atacan nos ponemos a hacer lo del traje de batalla, el uniforme de la discusión. ¿Por qué voy a dejar que violen mi derecho? Es que yo tengo derecho, ¿o no? ¿Sí?
¿Cristo tuvo algún derecho de alegato cuando estaba en la cruz? Sí, porque Él murió en la cruz sin pecado, sin ningún pecado, murió como sin pecado. ¿Entienden? Él tenía derecho de bajar en la cruz, de alegar justicia y de que el mundo fuera condenado en ese momento. Pero Cristo, ¿qué hizo? Perdonó porque no saben lo que hacen, no les tengas en ese pecado. ¿Y tú te crees tomar derechos que Cristo? Así tengan la razón. O sea que no puede perder mis derechos, entiéndelo, sí, pero en Cristo. Y si es que esa defensa tuya te está llevando a problemas, renuncia a ganar y que tu justicia sea ¿quién? ¿Ustedes han visto, hermanos, en las iglesias que se demandan penalmente y van a juicio y de todo? Por caras que se prestan, por diferentes circunstancias, no son de Cristo ni de nada. Porque en Cristo deberíamos estar ¿qué? ¿Vivir en qué? En perdón. ¿Me ofendió? Lo perdono, aunque Él no debe hacerlo, yo tenga la razón. Renuncio a mi derecho como Cristo renunció a su derecho. Lo que está diciendo este versículo, este capítulo, la segunda parte del capítulo 4, la carta de los Efesios, es que si tú eres hijo de Dios, debes dejar de practicar el pecado. Si tú realmente eres cristiano, genuino, esposa de Cristo, quítatelo de hoy, ya, y vístete con el traje que Dios supuestamente ya te dio. Y si no te lo ha dado, que hoy sea el día que te lo pongas, de aquí en adelante. Que te arropes con el Espíritu Santo. Que dejen la ira, la contienda, el enojo, las mentiras, la maledicencia, que no practiques más el pecado. Que lo pases por encima ya, brinca por el pecado. Estás en el poder del Espíritu Santo, te da la fuerza para saltarlos, para salir de la tentación, para dejar de hacer lo que sabes que es malo delante de los ojos de Dios y de los hombres. Y que perdones a los demás. O algún día Cristo te perdonará. Hoy es día de la cena del Señor, mis hermanos. La cena del Señor tiene ese simbolismo de recordar que Cristo murió para que tú estés aquí hoy sentado escuchando la palabra de Dios. Hoy es día de perdón. El perdón inicia por ti mismo. Porque a veces no nos perdonamos y por eso seguimos practicando el pecado. Yo tengo tanta ira que no sé qué hacer, pero sigo en la misma ira. Perdónate al aire. Dile, Señor, yo sé que tú me perdonaste porque yo creo en tu sacrificio en la cruz. Pero soy yo, bruto, insensato, testarudo, terco, no sé cómo te llames tú a ti mismo, que no quiero hacerlo, y quiero seguir empoderado en mí mismo, con el overol puesto, en vez de esconderme el traje de la gloria de Dios. ¿No entendimos? Vamos a perdonarnos a nosotros, que venga el perdón del Espíritu Santo de Dios. Nos ponemos a cuenta con Dios y compartimos de la cena recordando lo